amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches para quienes nos sintonizan hoy domingo. Ya son las 8 de la noche. Nosotros hacemos la grabación de este programa y estamos transmitiendo ya precisamente un nuevo espacio de La Cuenta Notas con un tema realmente muy importante para todos y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. ¿Quién no ha escuchado la historia de Nelson Serrano sin que esto le provoque un terrible sentimiento de horror, de desesperación, de impotencia, de nostalgia, de injusticia? Nelson es un ecuatoriano que desde hace muchísimos años atrás, desde hace 24 años, que van a ser ya en diciembre, está en el corredor de la muerte en los Estados Unidos, esperando una ejecución con inyección letal. Imagínense lo que es esto para los familiares de Nelson Serrano, que desde hace 24 años han venido librando una batalla terriblemente injusta con la justicia, no solamente de este país, sino también con la justicia internacional. Siendo inocente, 24 años, Nelson Serrano está esperando la muerte. Y ahora vamos precisamente en este espacio a hablar de esta historia, porque es importante primero conocerla y segundo que todos, desde el espacio en el que estemos, nos involucremos precisamente para poder hacer algo en beneficio de un compatriota nuestro, pero sobre todo de un ser humano. Y ahora nos acompañan precisamente para hablar de este tema Oscar Vela. Oscar es el abogado, defensor de Nelson Serrano, pero también es el autor de un libro que salió recientemente y que ha tenido muchísimo éxito y que cuenta precisamente la historia que ha vivido Nelson Serrano y su familia desde hace 24 años atrás. El libro se llama Los crímenes de Bartow. Y, insisto, será que un mes, Oscar, no sé, si me corriges, un algo poquito más, que salió exactamente ya publicado y que ha causado un revuelo a nivel nacional e internacional precisamente porque muchos a través de esta obra literaria se han enterado de la historia de Nelson. Y también nos acompaña su hijo, Francisco Serrano, una persona a la que realmente hay que rendirle admiración porque su lucha ha sido incansable. A Francisco yo tuve la oportunidad de conocerla hace muchísimo tiempo atrás como periodista y yo debo decirte, Francisco, incluso hasta con un poco no solamente de nostalgia, sino hasta de vergüenza, porque cuando alguna vez o en varias ocasiones tratamos de visibilizar la historia de Nelson Serrano, tratando que a través del periodismo se pueda hacer algo para cambiar la historia de tu padre, no lo pudimos hacer. Y eso evidentemente también genera esta sensación de nostalgia, esta sensación de deberte algo. Y creo que a propósito precisamente de este espacio que lo tenemos los domingos y a propósito del libro que sacó Oscar, creo que no hay mejor momento para retomar esta lucha que, insisto, no puede ser una lucha individual ni de unos pocos. Tiene que ser la lucha de todo el Ecuador, porque se trata de la vida de un ser humano, no solamente de un compatriota. Así que quiero darles una bienvenida muy, pero muy cálida y agradecerles por estar aquí, Francisco y Oscar. Empecemos contando la historia de Nelson Serrano desde las dos perspectivas, la literaria, que tiene que ver también, digamos que con la parte absolutamente real, y los hechos concretos. Muy bien, Marcela, muchas gracias por esta oportunidad y saludos a todo el pueblo ecuatoriano y los que están escuchando este programa. Les cuento, mi padre es una historia que puede ser algo típica, pero no la final, en cuanto a la experiencia ecuatoriana, pero mi padre en los años 60 emigró a los Estados Unidos para empezar una nueva vida, se casó con mi madre, también ecuatoriana, quiteña, y me tuvieron a mí en el año 65. Desde ese entonces ellos han realizado una vida como de inmigrantes y mi padre terminó teniendo su propia empresa, algo que le fue con algo de éxito y como que tuvo lo que se llama el sueño americano. Lo que pasa es que este sueño americano es algo alcanzable, pero también hay bastantes historias que no salen tan bien. En cuanto a mi padre, el terror de que es esta historia es de que no solamente esto pasó a mi padre y a nuestra familia, pero es algo que puede pasar a ustedes. Es algo que ya se ve aquí en el Ecuador, tanto en los Estados Unidos, que
el destino a veces no está en tu completo control, y cuando hay corrupción a nivel de la justicia, como encontramos en la justicia americana, realmente no tienes mucho que hacer, eres un pequeñito en contra de un monstruo. Y esta es la historia que tiene mi padre la nuestra. Algo que por casualidad y por racismo, por empeño y carreras políticas en los Estados Unidos, mi padre por ser latino, por ser ecuatoriano, aunque fue apoyado de apodo de la prensa, ¿no? Le llamaban el mexicano. Le tomó una mala izquierda, una mala derecha, una mala curva, y termina ahora ya 2 décadas en el corredor de la muerte por algo que no hizo. Y esto es algo que suena muy como que eso no puede pasar a otros, pero pasa a bastantes. Y acá en los Estados Unidos, con todo lo que yo he estado ya haciendo y aprendiendo, veo que esto está pasando a cientos, si no miles de personas acá en los Estados Unidos. De que si eres alguien que no tiene plata, o eres parte de la minoría, como un latino o como un negro, la justicia no es suya si no la puedes comprar. Te interrumpo ahí, Francisco, únicamente para darle paso también a Oscar para complementar la historia, pero decirte que cuando te escucho, siento la historia de tu padre que tiene una coyuntura brutal en este momento, en donde nuevamente en el país estamos viviendo una ola migratoria sin precedentes. Incluso dicen que muy cerca y comparada con aquella que se vivió por los 90s. Y claro, muchos van, como tú bien señalabas, tras el sueño americano, pero ese sueño, en el caso de tu padre y de muchos compatriotas que están migrando también en este momento, se puede fácilmente y lamentablemente transformar en horror y en pesadilla. Oscar, tú también has seguido de cerca esta historia como abogado, como amigo de la familia, y ahora a propósito de lo que hablábamos también de este libro que revive un poco la historia de Nelson Serrano. Así es, Marcela, muchísimas gracias por la invitación y por escucharnos, y un saludo para la gente que nos está mirando y escuchando. Bueno, sí, yo sigo esta historia desde hace algunos años. Me involucré primero con la intención de escribir una novela. Así arranqué, conocí a Francisco, conocí a Nelson, me entrevisté con él, pude viajar y conocerlo personalmente, y luego me terminé involucrando también en la parte legal, en la parte jurídica con el caso, ayudando en lo que se puede desde el Ecuador para un caso tan complejo en el que están involucrados una serie de grupos de abogados en los Estados Unidos. Sin embargo, acá en el Ecuador evidentemente había muchas cosas que hacer, y yo allí es donde he podido ayudar. Y terminé escribiendo esta novela a la que tú te referiste, Los Crímenes de Bartow, que básicamente, Marcela, lo que hace es recoger toda la historia de lo que ha sucedido en el caso, desde los crímenes mismos y sus antecedentes, hasta el día de hoy prácticamente, en dónde estamos hoy, los recursos que quedan pendientes, por qué Nelson sigue en prisión durante ya casi 20 años en el corredor de la muerte. Y sobre todo, Marcela, esta novela es una denuncia con una voz elevadísima respecto de la corrupción, de los vicios de un sistema judicial como el de Florida, de la xenofobia con la que fue tratado Nelson Serrano, y son tratados muchos de los casos similares al de Nelson, como dijo Francisco, sobre todo cuando se trata de minorías raciales, negros y latinos especialmente. Y es una denuncia también, Marcela, porque en esta novela, que recoge todos los últimos episodios de esta historia, que tú ya la conoces por antecedentes muy anteriores, de años atrás, nosotros hemos descubierto en los últimos años, te diría básicamente en los últimos 2 o 3 años, nosotros, me refiero a los equipos de abogados, investigadores, del mismo Francisco, etcétera, la gente que apoya este caso, hemos descubierto muchas más pruebas a favor de Nelson, pruebas que lo excluyen de la escena del crimen, pruebas que confirman su inocencia, algo que no deberíamos estar probando en un juicio, pero pruebas que confirman su inocencia, y pruebas sobre todo de la corrupción con la que se manejó este caso. Ocultamiento de armas, ocultamiento de testigos, silenciamiento de testigos, pruebas de ADN que no se realizaron, abogados que probablemente se vendieron al otro lado, cosas que son realmente insólitas y que se descubren y que se detallan en esta novela, en Los Crímenes de Bartow,
y que nos confirman aún más lo que nosotros ya sabíamos desde hace mucho tiempo, que tenemos a un ecuatoriano, a un compatriota inocente allí en una prisión desde hace más de 20 años. Francisco, ¿qué ha significado para ti en tu vida personal el hecho de tener a un padre que durante más de 20 años está esperando que probablemente al día siguiente le suministren una inyección letal y que esté desde hace más de 20 años en el corredor de la muerte esperando precisamente eso, ser eliminado? Eso es la primera pregunta que se me viene a la cabeza. Y la segunda, resúmenos en cuestión de 4 minutos, ¿qué le pasó a tu papá y por qué lo que Oscar nos está contando le pasó a él? Bueno, lo primero, bien algo fuerte, Marcela. La experiencia que hemos tenido nos ha llevado a cambiar quiénes somos. Y también en la confianza que teníamos antes a nuestros alrededores, especialmente de sistemas judiciales y de creencias de cómo es el país americano, por decir. Pero también hemos descubierto fuerzas internas y nuestra fe se ha encontrado, porque sin esas dos, mi padre no pudiera hacer lo que está haciendo, y eso es soportar una vida en donde la tortura es diaria, es de sorpresa, es de una muerte lenta, son abusos médicos, o sea, la negligencia médica que recibe él, y de andar en dolores como alguien de 83 años que ha sido malnutrido por los últimos 20 años y abusado. Um, es fuerte, pero al mismo tiempo mi padre ha encontrado esa fuerza por su fe y por saber que la verdad le va a liberar, de poder mantenerse entero, aunque no físicamente, por lo menos mentalmente y de espíritu, aunque te cuento que después de tanto tiempo y al punto de ahora, como le tienen sin estas medicinas especiales y se está volviendo ciego, es fuerte. Podemos imaginar tu dolor y te digo sinceramente, lo hemos vivido desde hace tiempo atrás, pero sobre todo la lucha que tú has tenido por proclamar la inocencia de tu padre y que pueda salir en libertad. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? El domingo pasado, o sea, hace ¿cuántos días? La semana pasada. Uh-huh. Le pude llevar a uno de sus mejores amigos. Pasamos unas 5 horas y también con mis tías. Y eso fue una linda reunión. Le pudimos compartir con él, sonreír con él y pasar ese tiempo, de lo cual, si no está con nosotros, estaría metido en esa celda de 2 metros por 3 metros. Que pasa 24 horas al día. Se le ve bien, pero te cuento, es la parte dura, es de saber que está perdiendo su vista, que no lo están atendiendo bien, que está en dolor, no le dan los medicamentos, no le dan silla de ruedas, está con necesidad para reparar la cadera, le deberían reemplazar. Pero imagínate, con todo eso, él aún se mantiene su compostura, su fuerza, su dignidad, y ya con ese ejemplo, como uno no cambia también y hace lo necesario. Oscar, uno puede pensar que cuando hablamos de justicia, el modelo precisamente norteamericano es el que anhelamos por creer que se trata de una verdadera justicia. En el caso de Nelson Serrano no fue así. ¿Qué le pasó a él? Porque estoy segura que muchas personas que están viendo este programa quizás no conocen a cabalidad qué fue lo que ocurrió, y sí sería importante contarle a la gente para que se dé cuenta que todo lo que ustedes nos han dicho termina encuadrándose en una historia que es una historia absolutamente inhumana y llena de dolor. Así es, Marcela, es una historia realmente increíble, es una historia que parece de ficción, y así la cuento yo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucedió? En 1997 se produjo un crimen cuádruple, un crimen brutal, una ejecución de 4 personas en una empresa de la que Nelson Serrano era socio, en Bartow, Florida. Y Nelson fue acusado desde el primer momento como sospechoso del crimen. Investigado durante muchos años, no se encontraron pruebas en su contra. Sin embargo, aproximadamente 4, casi 5 años después, cuando el caso iba a ser ya archivado
por no encontrar una sola prueba en contra de Nelson ni de nadie. Se fraguó, digamos, una prueba, un famoso boleto de parqueo que apareció milagrosamente y misteriosamente en el aeropuerto de Orlando, en las oficinas de estacionamientos del aeropuerto de Orlando, y con esa prueba, que no decía nada, sino que probablemente Nelson Serrano pudo haber estado eventualmente allí en el aeropuerto de Orlando, se le ordenó su captura, vinieron al Ecuador, lo secuestraron en el Ecuador, se lo llevaron acá después de torturarlo y de encerrarlo en una jaula de perros, y en el año 2002 se los llevaron para Miami. Desde ahí está preso él y posteriormente fue enjuiciado y sentenciado con esa única prueba, una prueba además que es absolutamente fraguada, claramente falsa, una prueba que es circunstancial, que lo ubica a 90 millas de distancia de la posible escena del crimen o de la escena del crimen, como si yo estuviera en Quito y tú en la Tacunga y a mí me condenaran por tener un boleto de parqueo en la ciudad de Quito cuando el crimen se cometió en la Tacunga, una cosa así de absurda. Es un caso increíble y desafortunadamente con esa única prueba se condenó a Nelson Serrano a 4 penas de muerte. Y hoy lo que estamos haciendo es luchando evidentemente por demostrar que se ocultaron todas las pruebas que nosotros ya hemos descubierto que constan en los expedientes judiciales y policiales y que Nelson es una persona inocente que fue básicamente imputado por este crimen, acusado falsamente y lo que estaban buscando al final del día, que es lo que sucede en este tipo de casos, es que necesitaban un culpable, Marcela. Uh-huh. Y no necesariamente al culpable o a los culpables del crimen. Los culpables del crimen fueron otros. Y sabemos inclusive hasta quiénes fueron, y eso se revela en la historia que yo cuento en Los Crímenes de Barton, con nombres y apellidos, con circunstancias muy extrañas, con detalles muy claros, quién fue inclusive el autor intelectual de los crímenes. Hay una serie de líneas de investigación que ni la policía ni la fiscalía jamás siguieron. Se enfocaron en apresar, enjuiciar y sentenciar a Nelson Serrano, al ecuatoriano, porque les resultaba mucho más fácil y mucho mejor para los medios de comunicación vender esta historia que probablemente investigar lo que realmente había pasado. Y es un caso muy complejo que, bueno, ya cuando puedan leer la novela lo entenderán. Ahora, tú lo detallas bien, porque lo que dice Oscar es que básicamente lo que necesitaban en este caso era un chivo expiatorio y nada mejor que encontrar a un latino para evidentemente acusarle de unos crímenes que no cometió y dejar en la impunidad al resto de personas. Pero yo lo que me pregunto, Francisco, ¿alguien muy poderoso o muchas personas poderosas tienen que estar atrás de este tema? Porque caso contrario uno no puede imaginarse todo lo que fraguaron en contra de Nelson Serrano si es que no se trata de alguien que realmente tiene poder y que tiene también esto, supongo yo, ¿no? Dinero. Es que, claro, Marcela, es decir, uno trata de pensar cómo puede pasar esto, eso no cabe. Además, cuando te piensas, bueno, no, la justicia americana posiblemente no sea perfecta, pero no puede ser así de malvada y dejada al control de alguien, tiene que ser poderoso. Y te cuento, con todas las historias que yo he leído y de las personas que yo he conocido que han pasado exactamente por esto es lo común. Y te cuento por qué. Los fiscales, los jueces y los tenientes de policía, alguaciles, son elegidos. Entonces, para ser elegido uno tiene que parecer que es unos fuerte en contra del por votación crimen. popular. Por votación popular. Ajá, uh-huh. Sí, entonces ellos buscan estas cosas. Yo te cuento un caso. El fiscal en contra de mi padre era un hombre que años atrás de esa vez, de que estaba de fiscal en contra de mi padre, había estado tratando 2 casos. Una contra un matón de serie, ¿así se dice? Un asesino en serie. Un asesino de serie y a un marido, ¿ok? Habían 5 chicas que habían sido matadas en diferentes ocasiones, apuñaladas, yuchas, pero sin haber sido molestadas. A esta mujer la encuentran de igual manera y este John Agüero hace un caso en contra del marido. Cuando ya tenía el asesino de serie en sus manos ya capturado con 4 otros homicidios igualitas en la misma zona. Pero como él vio que tenía oportunidad de enjuiciarle a él y sancionarle con pena de muerte al marido,
No solamente es que se dio modos de hacerlo y esconder evidencia, pero ya se comprobó en una corte por el proyecto Inocencia, de que él hasta le pagó al asesino de serie de callarse y de no confesar a este otro crimen, para que este fiscal americano, en un sistema de los Estados Unidos, tenga la posibilidad de inculpar al marido de la mujer que murió. Y este señor, después de que se había descubierto, este fiscal, se fue descubierto y puesto en la prensa, igual sigue tratando de ser elegido juez y casi gana. Si no fuera que su mujer les dijo a los medios que le pegaba, le abusaba, que era un alcohólico, o sea, ella salió a la prensa y ya no pudo más. Y por eso él perdió ser juez. Pero igual terminó destacado como fiscal del año en la Florida por haber sancionado a mi padre. Ahora, con todos estos casos de corrupción judicial de los que tú nos estás hablando y demostrando que es más de uno, no solamente el caso de tu padre, ¿cómo pensar tan siquiera en la posibilidad de que Nelson Serrano salga en libertad si es que se ha intentado tantas cosas y nada ha dado resultado? Oh, la pelea es fuerte, Marcela. Yo te digo que el Estado, además de que no nos quiere ceder un nuevo juicio, aunque hemos entregado evidencias ocultadas de ADN, testimonios de testigos oculares, todo, de 23 otras evidencias, una arma extra que fue un fusil, que fue escondido como parte de las armas que mató a estas personas. O sea, todo esto se demostró a la corte y la corte dijo, no, sabes que aquí no hay suficiente para otro caso, el otro, porque se perjudican ellos y se protegen como si fuera una fraternidad, de hermanos que se van a proteger a todo costo, no importa qué. Y a una vez más, a los que nos están escuchando y viendo, van a decir, esto no puede ser creíble, pero tienen que meterse a leer, porque ahí están. Solo en la Florida ya han exonerado 37 personas, el corredor de la muerte, del cual la mayoría fue por mala conducta a nivel de la fiscalía y de los policías. Eso solo en la Florida, y son más de casi 500 a través de los Estados Unidos, de lo cual, por ejemplo, si investigan esto del proyecto Inocencia, Innocence Project en los Estados Unidos, cada estado tiene su propio. Van a ver todas las historias y las verdades y van a ver que esto es algo común, especialmente contra los latinos y los negros. Oscar, y esa es una de las noticias, Marcela, justamente. Innocence Project es una de las mejores noticias que tenemos hoy y es que va a entrar a participar con nosotros en este caso. Eso es decisivo probablemente porque Innocence Project tiene una fuerza enorme y una credibilidad inquebrantable en los Estados Unidos porque han logrado sacar a mucha gente inocente y han logrado no solo con su trabajo, sino con los recursos que ellos tienen, demostrar que efectivamente había gente inocente en la cárcel y sacarla como ha sido hasta ahora. Sobre todo de gente del corredor de la muerte. Así que es una buena noticia. Estamos ya empezando a trabajar con ellos, pero además estamos evidentemente moviéndonos en todos los recursos judiciales que están pendientes hoy, que son básicamente 2. Nelson tiene 2 recursos hoy. Desafortunadamente esos 2 recursos están paralizados. No los despacha la Corte de Florida, por lo que dice Francisco. No les interesa tocar este caso. Ellos saben que si remueven este caso, Marcela, que si abren el caso y nos dan una oportunidad de un nuevo juicio, Nelson va a salir libre, porque tenemos todas las pruebas para demostrar la corrupción y lo que hicieron y el ocultamiento de pruebas. Y mucha gente, los fiscales y los policías sobre todo, van a ir presos. Y eso es lo que los detiene. Y te iba a decir allí, tú nos preguntaste al principio, ¿cómo nos pueden ayudar? Creo que es muy importante la presencia en general del Estado, del gobierno ecuatoriano, de la Asamblea. Te cuento un caso concreto, el de Pablo Ibar, el del español Pablo Ibar. Yo escribí el domingo pasado en la columna mía del Comercio sobre este caso. Ese caso, entre otras cosas, ha funcionado hoy y han logrado que los recursos se activen por la presión no solo del gobierno del Estado español, de asambleístas como tú, Marcela, que se presentaron allá en los Estados Unidos y fueron constantemente a presionar el sistema judicial para que se despachen los juicios. No para nada ilegal, ojo, para presionar que se despache y que se haga justicia, que se repita un juicio. Esa presión del Senado, de los asambleístas, en este caso de los diputados, de la Casa Real, del propio gobierno español,
Sí. fue la que determinó que Pablo Ibarra hoy día tenga un nuevo juicio. Y eso es lo que nosotros te pediríamos. Igual Italia hizo lo mismo en la Florida con Enrico Forti. O sea, cuando eres una persona nomás y estás gritando al monstruo que es el gobierno de la Florida, o quieres llamar la atención a los medios, especialmente cuando vives en un estado de 21 millones de personas que pasan cualquier barbaridad de cosas todos los días acá, falta el apoyo del gobierno, y en eso es donde estamos con el Ecuador. Ya los ejemplos se han dado. Italia lo ha hecho, Inglaterra lo ha hecho, España lo ha hecho, lo está haciendo y sigue haciendo. Y eso es donde, donde tenemos la más fuerza ahorita, de que el Ecuador pide la transferencia de custodia de mi padre para que regrese al Ecuador. Y la presión ciudadana, que también es importante, de ahí la necesidad de que la mayor cantidad de ecuatorianos conozcan el caso de lo que está ocurriendo con Nelson Serrano en este momento, precisamente para que todos podamos sumar fuerzas, aunar esfuerzos y hacer que esa presión tenga también, digamos que un resultado positivo, un resultado que no lo han logrado desde hace muchísimo tiempo atrás, pero que evidentemente lo que se dice siempre y que es algo súper real, sobre todo en el caso tuyo, la esperanza es lo último que se pierde. Nelson, Francisco, para terminar esto, a mí me gustaría que tú le cuentes a la gente desde hace cuánto tiempo viene tu lucha. Sí, ¿cuántos años tenías cuando esto le ocurrió a tu padre? Porque es impresionante que tú no hayas desmayado en este anhelo por conseguir la libertad de tu padre y hayas prácticamente dejado tu vida aparte para vivir una vida así, como la que te ha tocado, ¿no? Bueno, desde el 2002, agosto 30 de 2002, cuando los coimados policías del Ecuador le raptaron a mi padre en las calles de Quito y le llevaron a Miami por el soborno que recibieron de la Fiscalía estadounidense. Desde ese entonces ha sido la pelea y uno no para. ¿Cómo puede parar? Cuando sé que mi padre es inocente y que está ahí, lo justo es que él salga de ahí lo más pronto posible y regrese al Ecuador como él siempre ha querido, aunque sea poco tiempo, puede pasar ahí con amigos, con familia en su tierra querida. ¿Cuántos años tenías cuando ocurrió esto? 37. Terrible, toda una vida esperando justicia. Sí, verás que mi padre ha pasado en la cárcel más de 20% de su vida. Tiene 83 y entonces imagínate, más de 1 de cada 5 días que él ha vivido está en ese infierno. Terrible. Yo reitero, sobre todo a ti, la voluntad de ayudar en lo que seamos necesarios y en lo que podamos hacer, y la voluntad que yo estoy segura vamos a tener toda la gente que escucha esta historia probablemente por primera vez o que la recuerde nuevamente, porque este es un caso del que se ha hablado muchísimo desde hace décadas atrás. Así que agradecerte, Francisco, eres realmente admirable, tu lucha es digna de admiración. Apoyarte en todo lo que podamos. Oscar, gracias además, ¿no? Porque creo que de alguna u otra forma tú nos has representado a todos los ecuatorianos también empujando esta historia, que es una historia que todos esperamos, ojalá pueda tener un final feliz en beneficio de Nelson, pero que también nos haga abrir los ojos, ¿no? De que la realidad que ahora ocurre en el Ecuador es lo que le puede pasar a cualquier persona que viaja en condiciones que son de absoluta ilegalidad, tras el sueño americano, como tú decías, ¿no? Y lamentablemente en muchos de los casos, como en el de tu padre, ese sueño, insisto, se convierte también en horror y en pesadilla. Que la pesadilla termine, Francisco, lo más pronto posible y que encuentres la paz que estás buscando y que tu padre encuentre la libertad que tanto ansía. Un abrazo a la distancia, todas nuestras fuerzas para apoyar esta causa que tiene que ser una causa de todos. Y a ustedes también decirles que esto es lo que nos debe mover como ecuatorianos. Hay muchísimas cosas que nos unen y esta debe ser precisamente una de ellas. A sumar esfuerzos para que Nelson Serrano pueda recuperar esa tan ansiada libertad y pueda regresar a su país, abrazar a los suyos, porque probablemente ya es muy poco lo que le queda de vida, pero que ese tiempo que le quede sea vivido a plenitud, pero sobre todo con dignidad y con justicia. Un abrazo a todos.
Muchas gracias, Marcela. Gracias por todo. Y agradezco a todo el pueblo. Gracias por su apoyo y sus oraciones. Un abrazo, gracias.